Los rascacielos son una característica emblemática de la ciudad de Nueva York e incluso de Estados Unidos. Después de todo, ocupa el segundo lugar en la lista de países con los edificios más altos del mundo. Pero en medio de esta enorme cantidad de edificios altos, hay uno que destaca por la forma inclinada de su tejado y por haber guardado durante casi 2 décadas uno de los secretos mejor guardados del sector inmobiliario estadounidense. Un edificio que guarda curiosidades desde la compra del terreno, pasando por dificultades técnicas y una historia que podría haber provocado una de las mayores catástrofes de Estados Unidos. ¿Sabes de qué edificio estamos hablando? ¿Cuál es el secreto que ha permanecido oculto durante tanto tiempo? ¿Podría ser cierto que un estudiante evitara una tragedia? Si quieres conocer las respuestas, tienes que ver este vídeo. En la década de 1960, Citicorp, uno de los mayores grupos financieros de Estados Unidos, y hoy conocido como Citigroup, necesitaba una nueva sede para apoyar el crecimiento de la empresa. Entre los muchos retos a los que tendría que enfrentarse el grupo, el primero era encontrar un terreno adecuado en un distrito que ya estaba totalmente ocupado. Pero al parecer encontraron una buena opción entre las calles 53 y 54 de la avenida Lexington. Una manzana entera pertenecía a una iglesia. Para una empresa con mucho dinero, adquirir el terreno sería lo normal, pero los dirigentes religiosos de la iglesia presbiteriana de San Pedro rechazaron todas las ofertas y solo después de mucho insistir, accedieron a vender el terreno contiguo a la iglesia y el espacio aéreo. Con esta compra, el edificio podría construirse sobre la iglesia. Parece una locura, ¿verdad? Pero era la única opción en aquel momento y la empresa aceptó. El arquitecto Hugh Stubbins recibió el encargo de diseñar un edificio que debía tener la mayor parte de su estructura suspendida. Diseñó el edificio de 279 metros de altura, sostenido por 4 pilares de 34 metros de altura cada uno. La dificultad del proyecto se vio agravada por las características del emplazamiento, y los pilares de apoyo, que suelen colocarse en las esquinas de los edificios, tuvieron que trasladarse al centro de sus fachadas. Este cambio en la ubicación de los pilares modifica por completo la forma en que se distribuyen el peso del edificio y las demás fuerzas que debe soportar la estructura y representa un reto adicional para el equipo de ingeniería. Para solucionar un problema tan complejo, se contrató al reputado ingeniero William Le Mesurier, a quien se le ocurrió una interesante solución que, según el propio Le Mesurier, surgió mientras cenaba en un restaurante, incluido el primer esbozo de la idea realizado en una servilleta. La solución al problema era construir una estructura metálica en forma de V que se encargaría de transmitir las cargas desde los extremos hasta el centro de la fachada, para que se descargaran en los pilares y llegaran así a los cimientos del edificio. La solución podría parecer ideal, pero la estructura metálica no sería lo bastante rígida y el edificio, aunque en teoría podría resistir grandes tormentas y huracanes, seguiría oscilando mucho. Para solucionarlo, el famoso ingeniero, que también fue profesor en Harvard y en el MIT, propuso la instalación de un amortiguador de masas, un dispositivo que sirve para reducir las vibraciones provocadas durante un huracán, por ejemplo. Ahora que todo está resuelto en el trabajo de dibujo, es hora de ponerse manos a la obra y empezar a construir. ¿A qué ha sido fácil? Las dificultades empezaron con las obras. Desde el principio, el equipo se dio cuenta de que sería imposible poner los cimientos sin afectar a la iglesia. Así que los pastores decidieron finalmente vender el terreno y permitir la demolición de la iglesia, pero con la condición de que se construyera una nueva más adelante. Trato hecho. Y si un día pasas por allí y ves esta iglesia, ya sabes por qué está ahí. A pesar de esta dificultad inicial, las obras siguieron adelante y en 1977 se inauguró la Citicorp Tower, que en aquel momento era el 8º edificio más alto del mundo y que en aquella ocasión Le Mesurier declaró que era su mejor obra. Y en efecto lo era, pero como veremos, este título no iba a durar mucho. Al año siguiente de la inauguración, una estudiante de ingeniería se puso en contacto con la oficina de ingeniería. Diane Hartley era estudiante de ingeniería en la Universidad de Princeton y estaba realizando un trabajo sobre la Citicorp Tower. Por teléfono pidió hablar con el ingeniero encargado de la obra y como Le Mesurier se había marchado, habló con otro ingeniero de la oficina. La estudiante le dijo que, según sus cálculos,
El edificio solo podía resistir vientos fuertes que golpearan sus fachadas por los lados, pero que, según sus cálculos, si los vientos fuertes golpeaban la estructura por las esquinas, el edificio podría derrumbarse. A pesar de no creer al estudiante, el ingeniero informó a su jefe de la llamada que había recibido, y el reputado profesional decidió escuchar al alumno y realizar algunas comprobaciones. El descubrimiento dejó aterrorizado a Le Mesurier. Cuando volvió a hacer los cálculos, el ingeniero se tranquilizó. Los vientos en la esquina del edificio aumentaban las fuerzas aplicadas a la parte central de la estructura hasta un 40%, y según los cálculos, aguantaría. Sin embargo, había un detalle. Según el proyecto, las conexiones, o mejor dicho, las juntas de la estructura deberían haberse realizado mediante soldaduras, pero se hicieron con tornillos. Esto cambiaba todo y la estructura, que debía resistir sucesos que probablemente ocurran cada 700 años, podría resistir uno de cada 55. Y si el edificio se quedaba sin energía, la compuerta de masa dejaría de funcionar, y una tormenta que probablemente ocurra cada 16 años podría derribar el edificio. Más que eso, un accidente de esta magnitud causaría un desastre incalculable en una de las mayores ciudades del mundo. Había que hacer algo, y rápido, porque se acercaba la temporada de huracanes. El problema se comunicó al arquitecto y a Citicorp junto con una propuesta de solución. Todas las juntas que se habían hecho con tornillos tendrían que reforzarse con una placa de acero soldada encima. Se decidió entre las partes implicadas que el problema se mantendría en secreto, ya que podría generar una oleada de pánico. Silenciosamente, un equipo de soldadores llegaba todos los días al finalizar el horario laboral, trabajando durante la noche para pasar desapercibidos y evitar sospechas. Según los informes, estos empleados fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad para poder trabajar en la obra. Mientras se llevaban a cabo las reparaciones, los responsables tuvieron que lidiar con el estrés de ver acercarse el huracán Ela antes de que terminaran los trabajos. Por suerte, el huracán cambió de rumbo y se evitó la tragedia. A veces hay que contar con la suerte. A pesar del susto, las obras terminaron. El edificio se salvó y los implicados tuvieron otro golpe de suerte. Justo cuando se estaba adaptando el edificio, los periodistas neoyorquinos estaban en huelga. Gracias a este hecho, el asunto permaneció oculto al público durante casi 20 años y solo se habló de él en círculos vinculados a los sectores de la construcción e inmobiliario de la ciudad, llegando incluso a ser tratado probablemente como una leyenda urbana. Pero la historia llegó a oídos de un periodista llamado Joe Morgenstern, que publicó un artículo en la revista The New Yorker, y entonces todo el mundo conoció la historia y también se enteró de los riesgos que muchos corrieron sin imaginar siquiera la posibilidad. Afortunadamente, una historia que podría haber acabado trágicamente tuvo un final diferente gracias a una estudiante aplicada que tuvo actitud y a un ingeniero que, a pesar de ser una autoridad reconocida en la materia, decidió revisar su trabajo. Puntos para ambos. ¿Habrías actuado de la misma manera que el alumno y habrías cuestionado a un gran profesional del sector? Y además, ¿crees que hicieron lo correcto al mantener el problema en secreto? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.